Amén. Gloria a Dios. Qué bendición y qué privilegio estar nuevamente en la casa del Señor. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Tenemos tanto que agradecerle al Señor, ¿verdad? Que no nos alcanzaría ni el tiempo ni las palabras para contar las maravillas que Él hace sobre nosotros. Estoy seguro de que sobre su familia, sobre la vida de cada uno de los que estamos acá, el Señor sigue siendo Dios. Él sigue mostrando su mano de favor, su mano de poder, su mano de misericordia. Y eso tiene que hacer que nosotros produzcamos acción de gracias en nuestros corazones, agradecimiento. Amén. Te voy a invitar a que vayamos al libro de Salmos, el capítulo 100 y el versículo 4. Yo sé que la mayoría se lo puede ya de memoria, ya todos lo sabemos, es muy conocido. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Amén. Puede sentarse, amado hermano, y que el Señor añada de su gracia a la porción que vamos a meditar, o el pensamiento que Él quiere que meditemos en esta tarde. Y fíjense que hermana Claudia dijo una palabra que es bien esencial y es bien importante que nosotros la mantengamos presente en nuestras vidas. Tenemos tanto que agradecerle al Señor, tanto por lo que bendecir su nombre, por tantas cosas que Él ha hecho en nosotros. Y una de ellas es lo que hermana Claudia expresó. No sé si usted puso atención a la introducción que ella dio, pero ella dijo que nosotros tenemos el privilegio aún de poder escuchar su voz, de poder escuchar su palabra. Y ese es un privilegio, mi amado hermano, que en muchas naciones abiertamente ya no lo tienen. Otras naciones nunca lo han tenido. Nosotros tenemos ese privilegio de poder escuchar su palabra, de poder tener un lugar donde venir, donde concentrarnos, donde congregarnos, y que el Señor nos hable y que el Señor venga y nos enseñe a través de los siervos que el Señor ha puesto en este lugar. Pero no tan solo tenemos la bendición de escuchar su palabra, sino yo me quiero ir más íntimamente. Tenemos la bendición de que aún Él nos hable. Y eso quiere decir de que usted y yo aún somos hijos, de que usted y yo aún estamos o pertenecemos a su familia. Y no porque dejemos de pertenecerlo porque Él nos saque, sino porque como el hijo pródigo nosotros muchas veces corremos hacia otros lugares, hacia otras situaciones y nos alejamos de la casa del Padre. Pero su intención es de que todos nosotros estemos escuchando su palabra, disfrutando de su presencia. Y eso es lo que dice el Salmo 100, un salmo muy conocido que acabamos de leer. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Y es que el enemigo siempre va a querer oponerse, hermano, a que usted y yo nos presentemos delante de la presencia del Señor. Siempre va a haber una oportunidad del sistema del mundo para que usted y yo dejemos a un lado la relación con nuestro Señor. Y esa es la lucha diaria que debemos de tener todos y cada uno de nosotros. Y no solo luchar con las cosas aparentes o con las cosas físicas. Por ejemplo, usted no solo y yo no tenemos que luchar solamente con el tráfico, solamente con un jefe que a última hora nos saque o nos asigne una tarea específica a desarrollar. O que nos digan, en este día te toca ir a San Miguel a las 12 de la tarde. Cuestiones así son cuestiones aparentes, son problemas físicos que usted y yo
debemos de resolver para venir a la congregación, para venir y habitar juntos en armonía. Pero yo no quiero concentrarme solo en esas batallas, hermano, porque en esas batallas usted y yo tenemos la bendición o tenemos la ventaja de que Él va delante de nosotros. Si nosotros disponemos nuestro corazón y nosotros empezamos el día poniéndolo en la mano de Él, las circunstancias van a llegar, pero Él va a tener el control de todo y nos va a dar la salida. Pablo lo dice en la epístola a los Corintios, de que aún cuando estemos en diversas situaciones de apretura, de aflicción, Él nos va a dar juntamente la salida para que nosotros salgamos victoriosos. Entonces, meditando en este salmo, nosotros tenemos que estar pendientes, tenemos que estar firmes, vigilando de que el enemigo no tenga oportunidad de alejarnos de su presencia. David, en este punto de la historia, está pasando un conflicto. Está pasando una situación una de las más terribles sobre su vida. Su hijo Absalón ha querido llegar y a la fuerza tomar el trono. Pero eso no es lo que aflige el alma de David. Aunque cae por su peso de que su hijo se estaba rebelando contra él. Pero lo que realmente a él le afligía, lo que realmente a él le preocupaba, es que lo había alejado del tabernáculo del Señor. Y el tabernáculo del Señor en este momento estaba en su casa, estaba en la casa del rey. Recuérdese que David manda a traer el arca del pacto y establece en una tienda, prepara una tienda, un tabernáculo pequeño en su casa para que la presencia de Dios more ahí. Pero por la razón que él está pasando, por la situación que está pasando, pues no puede estar en su casa. Entonces, el anhelo de él es estar en su presencia. El Salmo 84 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea estar en los atrios de tu casa. La aflicción de David en este momento era que lo habían separado, lo habían alejado, hermano, de esa arca, de esa pequeña caja donde residía la misma presencia del Señor. Entonces, ese es el anhelo ferviente que debemos de tener cada uno de nosotros, porque ya no su presencia está en un solo lugar, aunque sabemos que cuando nos congregamos y nos ponemos de acuerdo, Él ya está aquí. Y si nosotros nos ponemos de acuerdo para alabar su nombre, para glorificarle y para pedirle sobre cualquier situación, y usted y yo nos ponemos de acuerdo, Él está atento a escucharnos y mandar su respuesta. Amén. Pero no solamente estamos hablando de una ubicación, de una localidad, de algo físico, sino de estar delante de la presencia del Señor, de estar delante de su presencia. Su presencia, dice su palabra, que ya no mora en un templo hecho por manos de hombres, sino que mora en templos humanos. Entonces usted y yo somos parte de ese templo. Pero muchas veces tenemos que luchar con las situaciones, con las circunstancias que nos quieren alejar. Y escribió por acá: Salmo 100 es un salmo muy alegre que nos invita a estar en la presencia de Dios. Me gusta la manera en que nos invita a entrar por sus puertas. Y no solo nos invita a entrar solamente, sino que de una vez nos indica la actitud con la que debemos entrar a la presencia del Señor. Entonces, la base para que usted y yo podamos entrar a la presencia del Señor es una buena actitud. Y una buena actitud, como dice el Salmo 100, es entrar por sus puertas con agradecimiento, con acción de gracias,
Mire, si usted y yo, qué rico es venir a la casa del Señor o presentarnos delante de su presencia, cuando Él nos ha respondido con un milagro sorprendente para nosotros, aunque todo lo que Él hace es un milagro y debería de sorprendernos, y deberíamos de reaccionar con agradecimiento, pero hay milagros o hay situaciones en las que usted y yo somos sorprendidos, ¿verdad? De una manera mayor. Entonces, es bonito cuando el Señor nos ha dado una respuesta que nuestro corazón tanto anhelaba. Y, Señor, gracias, y hasta venimos a llorar y derramarnos delante del Señor, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando el día ha pasado? Son las 6 de la tarde y usted viene y tal vez lo que usted anhelaba en su corazón que sucediera ese día, no sucede. ¿Con qué actitud venimos? ¿Venimos aún con agradecimiento? ¿Venimos aún en nuestro corazón con esa actitud de acción de gracias, de Señor, gracias? Porque sé que es un día más, pero es un día menos dentro de la espera, que lo que yo quiero alcanzar, que lo que yo quiero anhelar, está pronto a venir hacia mí, si es tu voluntad. A esa parte o a ese estado es que tenemos que usted y yo llegar. Y es que las luchas del alma se libran en esta zona. ¿En qué zona? En los atrios de la casa del Señor. Fíjese bien, todo el aparataje del sistema de este mundo se confabula para que nosotros rompamos nuestra relación con nuestro Creador. Y es en este lugar, en las puertas y los atrios, donde terminamos de definir por nuestra fe si vencemos nuestras imposibilidades y entramos a su presencia con gozo, alegría y agradecimiento. Cuando cuando el pueblo de Israel, mejor dicho, quería llegar al templo, no podían entrar a ofrecer sacrificio, no podían entrar los sacerdotes al lugar santo, y mucho menos al lugar santísimo, si antes no pasaban por los atrios. Es como que usted y yo queramos entrar hoy a la iglesia y no pasemos por la puerta. Es algo imposible. Entonces, los atrios de la casa del Señor son un estado y un lugar donde usted y yo debemos de permanecer y debemos de pasar, sí o sí. Vámonos a Juan, capítulo 8. Tengámoslo por ahí. En el Evangelio de Juan nos revela mucho de los acontecimientos sucedidos en los atrios del templo. Y cuando usted y yo hablamos del atrio del templo, estamos hablando de la antesala de llegar a la presencia del Señor. Y ve cómo el enemigo procura que usted y yo lleguemos y nos quedemos en los atrios. Y ahí, en ese lugar, Él va a seguir luchando para que usted y yo no logremos entrar a la presencia del Señor. Y es ahí donde usted y yo tenemos que estar listos, que estar preparados. El Evangelio de Juan nos revela mucho de los acontecimientos sucedidos en los atrios del templo, lugar donde Jesús llegaba con sus discípulos para enseñarles la palabra, pero más que todo para sanar y salvar a los imposibilitados de entrar y tener relación con Dios. Uno de esos lugares era el famoso pórtico de Salomón. De entre los milagros que sucedieron en este lugar, vamos a ver ahorita un par de los que sucedieron en los atrios del Señor. Y usted va a ver cómo a lo largo de cada relato que vayamos viendo, el enemigo se ensaña, el enemigo se muestra para que nos quedemos a un lado sin entrar a la presencia del Señor. Pero vayamos a Juan capítulo 8, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, versículo 2, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos
le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, versículo 4, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Quedémonos hasta ahí. Jesús viene, se va al monte a orar, regresa al templo. Pero fíjese bien, adentro del templo nosotros tenemos la idea de que Jesús entraba al templo a predicar, a enseñar su palabra. Al templo se entraba en ese tiempo para ofrecer sacrificios, ¿sí? Por eso dice de que cuando llegaban al templo no tenían que presentarse con las manos vacías. Entonces la enseñanza se circunscribía a los atrios del templo. Ahí estaban los fariseos, ahí estaban los maestros de la ley, ahí estaban los escribas, los saduceos, toda esa gente estaba ahí afuera. Pues en este capítulo 8 se nos muestra cómo Jesús, estando en los atrios del templo, vienen los fariseos y le presentan a una mujer adúltera, tratando de acusarla. Y se da el relato o la situación que usted y yo ya sabemos. Y cómo el Señor Jesús viene y reivindica a esta mujer. Y al final le termina perdonando sus pecados. Pero lo que yo quiero resaltarle es la acusación con la que el enemigo llegó, ¿sí?, a esta mujer para acusarla, para culparla. Y muchas veces nosotros, cuando estamos en los atrios del Señor, cuando queremos venir con acción de gracias y usted se prepara, se levanta, se prepara bien, se alista para venir a la casa del Señor, y en ese momento se le atraviesa algo. En esta ocasión a la mujer se le atravesó la culpabilidad, la acusación. Y usted y yo sabemos que el trabajo número 1 del enemigo es ser acusador. Porque sabe que la culpabilidad no nos va a permitir entrar a la casa del Señor. Entonces, usted y yo tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Porque este ataque lo estamos viendo que es en los atrios del templo del Señor. Que es en los atrios del templo del Señor. Que es una imposibilidad, algo que le impedía a esta mujer presentarse, ofrecer sacrificios a su Señor. Aunque ya por el hecho de ser mujer en este tiempo, pues tenía muchas limitantes. Pero esta más, por la que la acusaban, era incluso digna o condenada judicialmente para que muriera. Pero mire, el acusador siempre da batalla hasta el último momento, puse acá. Justo en los atrios del templo intentará con su acusación que la culpa nos impida entrar a la presencia de Dios. Entonces, usted y yo tenemos que contrarrestar la culpabilidad. ¿Y cómo la contrarrestamos? Con la justicia del Señor. Usted y yo debemos de revestirnos con la justicia del Señor. Romanos lo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe. Tenemos que tener fe para sentirnos justificados. Tenemos que tener fe, porque no es por ningún acto que yo haga, no es por una obra que yo realice, no es porque yo sea buena gente, es porque la justicia de Dios se manifiesta en mí cuando yo creo su palabra. Amén. Por eso dice Romanos que somos justificados por la fe y por consiguiente tenemos paz para con Dios. O sea, tenemos libertad para entrar a su presencia, para venir a sus atrios con acción de gracia y por sus manos y por sus atrios con alabanza. Entonces, tenemos que tener ojo con la acusación. La acusación puede llegar en el momento menos oportuno, en el momento menos indicado, hermano. Vamos al capítulo 9, siempre ahí de Juan, y vamos a ver otro personaje. Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento.
Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, aquí tenemos otro caso de un personaje que estaba en los atrios de la casa del Señor. Un hombre que tenía ceguera física y no podía entrar al templo. Su estado lo había llevado a conformarse. A conformarse. Él nació ciego y así iba a seguir ciego. Mas no sabía que por ahí iba a andar el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que iba a llegar el Cordero de Dios, el prometido, el prometido. Y viene Jesús y tiene un diálogo con él y lo sana de su ceguera, y lo sana de su ceguera. ¿Cuántas veces el enemigo ha tratado de nebulizar, de nublar nuestra visión, nuestra vista? Mire, tenemos que ser proactivos y tenemos que estar vigilantes, porque el enemigo no nos va a dejar ciegos, pero sí va a hacer que nuestra vista se vuelva hacia las cosas terrenales, hacia las cosas materiales, hacia las cosas que perecen, y entonces nos va a quitar del enfoque de venir, de estar en la presencia del Señor. Y esa es otra situación que nos puede alejar de entrar a la presencia del Señor, de entrar a ofrecer sacrificio, de entrar y presentarnos delante del Señor. Entonces, ve que no solo estar cerca, llegar cerca a los atrios del Señor es sinónimo de bendición, es sinónimo de estar ahí, porque él escuchaba palabra, él veía ver, no veía, era ciego, ¿verdad? Pero escuchaba que la gente pasar, escuchaba quizás la muchedumbre que llegaba a cada fiesta, se regresaba, esperaba de que alguien tuviera misericordia de él y le diera. Pero ¿a cuántos de nosotros el enemigo ha tratado de ponernos una ceguera espiritual? Una ceguera espiritual. Y la ceguera espiritual, el problema es, mi amado hermano, que nos nubla la fe, nos tapa la fe. Entonces ya no vemos las promesas del Señor. Ya no vemos las promesas del Señor. Vemos los impedimentos que tenemos delante de nosotros. Vemos la situación en la que estamos viviendo, en la que estamos pasando. Pero el Señor quiere que recuperemos esa vista espiritual. El Señor quiere sacarnos de esa conformidad, de ese conformismo. De ese conformismo. Y entonces, ese es el peligro de que usted y yo vengamos con una ceguera. Porque entonces vamos a venir a lo mismo de siempre, hermano. Vamos a venir y vamos a empezar, el primer culto, el primer domingo, qué cansado. El martes, qué cansado. El jueves, otra vez y más cansado aún. En la iglesia no sucede nada. Yo ya no siento nada. Los mensajes sí son bonitos, pero yo realmente aquí adentro ya no siento nada. Entonces, poco a poco, esa llama se va apagando, se va apagando, se va apagando. Pero porque hay un velo que está nublando ahí. Hay un velo que está nublando ahí. Y usted y yo tenemos que luchar porque eso no pase. Mire, usted y yo, dice Pedro, que somos piedras vivas. Somos las piedras vivas que hoy conformamos el templo del Señor. Entonces, como piedras vivas, significa de que la presencia del Señor, usted y yo debemos de traerla cuando nos congregamos. La presencia del Señor no es algo de que, Señor,
desde antes que viniéramos, tú ya estabas aquí. No, Él, desde antes que viniéramos, Él estaba en nuestra casa. Él estaba con nuestros hijos, estaba con nosotros. Se subió al carro, al bus, venía a pie con usted y vino a la casa del Señor. Y congregados, nosotros invocamos el nombre del Señor, pero su presencia está aquí adentro y adentro de usted. Entonces, tenemos que luchar con eso para poder entrar a la presencia del Señor. Vamos más adelante, Juan capítulo 10. Ahí un capítulo más adelante. Y todo eso está ocurriendo en los atrios, hermano. Yo soy la puerta, dice Jesús. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Yo soy la puerta. Y dice el versículo 14 más adelante: yo soy el buen pastor, y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Entonces ahí tenemos las dos enseñanzas: la enseñanza de la puerta y la enseñanza del buen pastor. Jesús en el atrio les dice: yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, todas las ovejas, todos los que entren por mí, les dice, hallarán salvación. Y si entran, saldrán de nuevo y hallarán pastos verdes. Y hoy traía a mi memoria, cuando estaba leyendo esto, que nuestro pastor nos explicaba en una de sus enseñanzas, que es que Jesús es la puerta y usted y yo entramos, pero no salimos a otro mundo, a otra esfera, a otro universo. No, salimos, entramos a Él, salimos y salimos a este mismo mundo. Pero dentro de este mismo mundo, ¿qué dijo el Señor? Ustedes van a hallar pastos verdes. Entonces, cuando usted y yo pasamos por Jesucristo, que es la puerta, las cosas siguen siendo iguales, hermano. Usted y yo tenemos la misma limitación de esta carne, pero tenemos ahora la bendición de que hemos pasado por la puerta, y entonces Él nos va a hacer que encontremos lugares de verdes pastos. Esa es la bendición, la enseñanza que el Señor les está dando. Y la otra enseñanza es la enseñanza del buen pastor. Por eso llamó mi atención lo que decía hermana al principio. La importancia de escuchar la voz de Dios, tener los oídos afinados. Solamente así podremos entrar a su presencia, por medio de la dulce voz de su llamado. Por eso me impactó cuando ella dijo, es un privilegio que nosotros aún podamos escuchar su voz, podamos escuchar su palabra. Entonces, tenemos que tener los oídos afinados si queremos entrar a la presencia del Señor, a ofrecer sacrificio. ¿Qué más podemos ver acá? Vamos al libro de Hechos. Y vamos a leer otra situación más que pasó en los atrios del templo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Bueno, era traído a la hora de la oración. Entonces, él estaba ahí con un propósito, hermano. Estaba ahí a la hora específica, en el momento específico, que se iba a soltar una bendición. Y eso es lo que tenemos que venir nosotros expectantes. Que sea no la hora novena, como dice en la palabra literalmente, pero sí que estemos en la hora en la que de aquí se va a pronunciar o se va a declarar una bendición para su vida y para la mía. Cada vez que de acá sale palabra del Señor, por medio de los siervos que el Señor tiene en esta casa, pues hay bendición que está saliendo para cada uno de nosotros. Pero estamos nosotros
¿Estamos nosotros, venimos listos, venimos preparados al templo del Señor? Bueno, y era traído un hombre cojo de nacimiento. O sea que este estaba en una peor situación, porque lo tenían que traer. Y cuando no había nadie que lo trajera, pues entonces no iba al templo, ¿verdad? No iba al templo. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué sucede con nosotros? Su palabra dice que Él pone el querer y el hacer en nosotros. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. Porque es Él el que nos trae a su presencia. Es Él el que nos trae para ver qué actitud traemos. Si vamos a entrar verdaderamente con acción de gracias, si vamos a entrar por sus puertas con alabanza para presentarnos delante de Él. Sigamos leyendo. A quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. O sea, él, miren, ni siquiera iba martes, jueves y domingo. Todos los días a la misma hora en la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos, míranos. Esa es la primera palabra que le dijeron, míranos. Y es que para poder entrar, para que algo suceda, para que nosotros podamos entrar a la presencia del Señor, tenemos que mirar hacia arriba. Le aseguro que él estaba viendo hacia abajo, que él quizás estaba viendo las manos de Pedro y de Juan, quizás estaba viendo sus bolsillos, quizás estaba viendo su cartera, qué sé yo, pero no estaba poniendo su vista donde debía de tenerla. Usted y yo hemos sido llamados a poner nuestros ojos en Jesús, a poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, y no despegarnos de ahí. Entonces le dijeron: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el versículo 7, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y el versículo 11, y teniendo asidos, o sea, teniéndolos agarrados, a Pedro y a Juan, el cojo, que ya no era cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. ¿Qué pasó aquí? Pedro y Juan ayudan a este hombre con el poder del Espíritu Santo a recuperar sus fuerzas, a que sus piernas debilitadas recuperaran fuerza. Y usted y yo hemos sido llamados a eso. Dice su palabra en una de las profecías que Él ha venido a darle fuerza a las piernas debilitadas. Y este hombre tenía físicamente sus piernas debilitadas. Pero ¿qué de usted y de mí cuando venimos con nuestras piernas debilitadas, hermano? Con el cansancio moral, con el cansancio en el alma. Pero es ahí donde el Señor se quiere manifestar, porque no nos quiere dejar con ese estado, no nos quiere dejar con esa situación, sino que el deseo de Él es que entremos y ofrezcamos sacrificios. Pero depende de nosotros que estemos alertas, que estemos firmes. Vimos un par de ejemplos donde la acusación, ¿verdad?, la culpabilidad, la debilidad, el cansancio, la ceguera espiritual,
nos alejan de la presencia del Señor, nos alejan de venir y presentarnos delante de Él, de rendirle nuestro corazón. Y el deseo del Señor es de que esa pasión y ese anhelo en su vida y en la mía no se terminen, no se acaben. Entonces usted y yo tenemos que estar listos, pendientes, batallando, luchando cada día. El Señor lo ha prometido que Él va a estar con nosotros. Él va a estar con nosotros. Su Espíritu Santo está para apoyarnos, para ayudarnos. Pero usted y yo tenemos que tener ese anhelo, ese sentir de venir y presentarnos delante de la presencia del Señor. Amén. Le voy a invitar a que cierre sus ojos. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre. Padre de misericordias, ayúdanos para que no haya nada ni nadie, Señor, que pueda apartarnos de tu presencia, que pueda alejarnos, Señor, de tu casa, pero por sobre todo que nada pueda alejarnos, Señor, de tener una relación genuina, Señor, contigo. Padre, que cada uno de nosotros podamos sentir el anhelo de buscar tu rostro, el anhelo, Señor, de sentir tu presencia, de sentir tu consuelo, de sentir tu paternidad. Señor, que las circunstancias, Padre, no nos muevan, no nos dominen, que las circunstancias, las situaciones, Señor, que estamos pasando cada uno de nosotros, no muevan nuestro pie ni nuestro corazón, Señor, del anhelo de buscar tu rostro, de escuchar tu voz, de sentir tu presencia. Que como David, Señor, nosotros podamos decirte, Señor, tenemos hambre y sed de ti. Como el ciervo brama por las aguas, así clama, Señor, por ti nuestra alma. Gracias, Señor, te bendecimos, glorificamos tu nombre, te damos toda gloria y honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.